Vamos a platicar del invernadero portátil, como es la base del prototipo. Tiene como finalidad cumplir ciertas funciones que se requieren para el usuario. La función primordial es usar hidroponía para generar cultivos adecuados. Básicamente es hacer un control del medio ambiente que se tiene en el invernadero, como es el control de temperatura, pH, humedad. También se puede controlar la cantidad de radiación que se está generando hacia las plantas o la cantidad de luz que están recibiendo. Nosotros hicimos una propuesta que está basada en la lógica difusa. La lógica difusa requiere la experiencia de un experto, la cual se plasma en forma de reglas lingüísticas. Para hacer el diseño final, lo que nosotros hicimos es, después de hacer el prototipo, que era un prototipo rápido, empezamos a hacer pruebas de concepto y luego nos fuimos a las pruebas de funcionalidad. En estas pruebas de funcionalidad empezamos a probar todas y cada una de las funciones en condiciones reales. Después hicimos retroalimentación con los posibles usuarios. Nos dimos cuenta de que las dimensiones se tenían que ajustar a que los circuitos integrados estuvieran dentro del sistema, pero también el tamaño fuera adecuado. ¿Por qué? Porque el usuario algunas veces decidió ponerlo en una mesa, en un escritorio o incluso ponerlo en un jardín. ¿Qué tendríamos entonces nosotros que contemplar? Que nuestro primer prototipo, que era un prototipo rápido, al pasar a ser un prototipo funcional, tenía que cambiar algunas de sus partes. Teníamos que contemplar que iba a estar inmerso en un medio ambiente que podía contener humedad, que podía ser un ambiente un poco agresivo, por lo cual el concepto tenía que cambiar. Y al cambiar a ser un prototipo funcional se fueron empezando a modificar algunas de las partes. En la actualidad contamos con un prototipo que es un prototipo final, el cual puede cumplir con las tareas básicas de hacer una producción autónoma del cultivo, además de llevar a cabo las tareas fundamentales. Puede incluso notificarle al usuario que ya están listas las plantas en una etapa de germinación adecuada o que incluso las plantas tienen algún tipo de problema. Cuando estábamos haciendo estas pruebas de funcionalidad y de concepto, cada una de estas etapas al ir evolucionando fueron desechando algunas de las alternativas y quedándonos nosotros siempre con las mejores soluciones. Un ejemplo de estos es escoger el microcontrolador adecuado. Había microcontroladores con una alta capacidad de procesamiento, pero tenían una desventaja, el costo. ¿Qué podíamos nosotros hacer? Escoger un procesador que tuviera la capacidad suficiente, a pesar de que fuera no tan potente como el seleccionado de manera inicial, pero podía correr de manera adecuada el programa que teníamos nosotros. Esto bajó el costo. También nos dimos cuenta que al escoger una etapa de electrónica de potencia adecuada, podíamos disminuir la temperatura dentro del invernadero. Los dispositivos de electrónica de potencia disipan calor y normalmente necesitas una forma de disipación. Cuando nosotros estamos pensando en que el tamaño también es importante, eso lo pueden ver en los vehículos, no van a poner el vehículo lleno de baterías. Si lo ponen lleno de baterías, ¿qué pasaría? Toda la energía que necesitas para desplazarlas estaría usando en desplazar baterías y no las personas. Esas son de las cosas que tenemos que estar nosotros tratando de solucionar al llegar al prototipo funcional. Normalmente nuestra etapa de prototipo rápido no nos deja visualizar todos esos detalles, pero cuando estamos lidiando con el usuario y con el prototipo final, tenemos que llegar a un compromiso. Y ese compromiso es hacer un sistema que cumpla con las funciones y que nos detone también en tiempos y costos adecuados. En este ejemplo de este invernadero, se tuvieron que contemplar incluso hasta los tiempos de germinación o de crecimiento de cada uno de los vegetales con los que se empezó a trabajar. Nos dimos cuenta cuáles eran los más adecuados y con cuáles podíamos trabajar y con cuáles no. Esto se pone en la parte de documentación. Se le dice al usuario cuáles son los legumbres o las frutas que a lo mejor alguien quisiera cultivar de manera pequeña o a escala en este tipo de invernaderos y cuáles no. ¿Por qué? Porque si no el usuario se sentiría defraudado con el producto. Por eso es importante tener esa retroalimentación y esa buena comunicación y documentación. De esta forma tenemos que llegar al compromiso final, entregar un producto final el cual cumple con todas las expectativas esperadas. Con este prototipo estaríamos listos ¿para qué? Para lanzarlo hacia el mercado y tendríamos que movernos a generar el prototipo real. Recordemos que el prototipo funcional no es el prototipo real que van a ver en el mercado. Normalmente se pueden seleccionar otro tipo de materiales, pero el concepto se prevalece. Quiere decir que las modificaciones son muy sutiles o ligeras. Y es por eso que mucha gente confunde un prototipo funcional con lo que está viendo en el mercado.